A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Primera de Juan, capítulo 3. Las consecuencias por desobedecer a Dios. Definitivamente, hermano, yo creo que algunos ya nos hemos dado cuenta que desobedecer a Dios no es la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? Esa desobediencia a Dios, a la palabra de Dios, ha traído a nuestra vida consecuencias. ¿Está conmigo? Algunos están ya experimentando las consecuencias de haber desobedecido a Dios tiempo atrás. ¿Verdad que sí? Así que el pecado, dijo mi pastor, el pecado está ensuciando al mundo. Y es una realidad. El pecado abunda por todo lugar. Para donde usted voltee hay pecado. ¿Está conmigo? Si usted mira su teléfono, hay pecado. Usted se mete al Facebook, hay pecado. Y muchos se quedan viendo el pecado. ¿Está conmigo? Entonces, para donde quiera que usted voltee, el pecado está ensuciando a la humanidad. Está atrapando matrimonios. Está atrapando, mi hermano, hombres, mujeres, solos, solteros, jóvenes, jovencitas. El pecado los está atrapando. El pecado es desobediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Cristo está limpiando al mundo. Bueno, vamos a decirlo. Cristo está limpiando a aquellos que se entregan a Dios. ¿Está conmigo? Así que, mi hermano, ¿qué es el pecado? Voy a decir, el pecado y qué efecto tiene en nuestra vida. Así que es necesario que usted y yo entendamos qué es el pecado. El pecado es la transgresión a las leyes divinas. Ay, yo pensé que nomás era chismear y murmurar. Desobediencia a lo que Dios manda. Si el Señor dice, no cometerás esto, pues no lo cometas. Si lo hiciste, ya transgrediste la ley. ¿Está conmigo? Los mandamientos de Dios. Si el Señor te dice, no hagas aquello, y si lo haces, ya caíste en pecado, desobedeciste a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Es desobedecer la ley moral de Dios y sus mandamientos. Así que el pecado no es un virus como ahorita el coronavirus. No es una sustancia líquida que podamos ingerir o sólida para chupar.
no es ni un gas que podamos oler, no es un espíritu, un ser, es simplemente una conducta. Escucha bien, fíjate, el pecado es una conducta voluntaria contraria a los mandamientos de Dios. Una conducta por tu propia voluntad. Una conducta que va en contra de los principios establecidos por Dios. ¿Ah que sí? Eso es. Y muchos tienen esa conducta. En el mundo abunda la conducta mala que va en contra de los principios divinos morales de Dios. Así es. Por eso es este mensaje. Que entendamos que cuando estamos fuera de los parámetros de Dios, que cuando hacemos algo incorrecto, que cuando tenemos una conducta equivocada, todo eso traerá consecuencias a nuestra vida. Quizás cuando se está practicando eso, quizás no sucede nada, pero a la larga llega. ¿Está conmigo? La consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero compartirte esta información. Así que vamos a poner un poquito de atención, no te me desesperes, ¿ya? El pecado en griego, la palabra pecado en griego es amarrita. Así se dice, amarrita. Bueno, aquí está. La palabra en griego es amarrita, significa alejarse de una marca, o sea, alejarse de Dios en este caso, apartarse de los caminos de Dios. Es como cuando tiramos una flecha y no damos en el blanco, damos lejos de la marca. Así es, cuando usted y yo cometemos pecado, nos alejamos de los parámetros, de los principios divinos de Dios. Estamos lejos, fuera de la cobertura divina de Dios. Cuando dicen amén. Hay otras palabras que se refieren al pecado, y una de ellas es iniquidad. Hay iniquidad en el mundo y en el ser humano. Iniquidad significa torcimiento y desviación. Es una perversidad, un deseo de hacer algo contra una norma establecida. Un deseo de hacer algo contra algo establecido. En este caso, hablamos de las normas de Dios. Cuando dicen amén, de lo establecido por Dios. Entonces, muchas veces queremos hacer algo que va en contra a lo establecido por Dios. Muchas veces lo queremos hacer y no lo hacemos, pero muchas veces lo queremos hacer y lo hacemos. Cuando dicen amén, es iniquidad, torcimiento de lo establecido por Dios. Torcemos las escrituras. Muchas veces agarramos las escrituras a nuestra propia conveniencia. Eso sucede mucho entre los cristianos. ¿Sí? Agarran las escrituras a su propia conveniencia para justificar su mal proceder y su mal comportamiento. ¿Sí? Así es. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la norma, es el camino, es nuestro parámetro. Es un ejemplo para nosotros, para no desviarnos de los caminos de Él. La otra es transgresión. Bueno, transgresión o infracción significa violación deliberada de una ley o norma conocida. Escúchame, deliberada. Cuando habla de deliberada es porque ya tenemos el conocimiento, ya sabemos lo que Dios no quiere que hagamos y sin embargo transgredimos ese mandato. La iglesia de hoy, escúchame bien, la iglesia de este tiempo
debe tener mucho cuidado de no estar haciendo eso. Sin embargo, muchas veces, hermano, porque no entienden, no razonan, justifican su pecado, su mal proceder, hacen esas cosas. Cometen ese acto. ¿Sí está conmigo? Amén. Y con el tiempo viene la consecuencia. Cuando uno ya les dijo, el Señor mismo dijo: hijo mío, hija mía, no hagas eso, no cometas eso, eso te va a traer mal, eso te va a ir mal a la larga. Te habla, te dice a través de su palabra, a través de este hombre que está aquí parado, te está diciendo: no hagas eso, no cometas aquello, mira, arrepiéntete de lo que vas a hacer, desiste de lo que vas a hacer. Pero no hacen caso. Entonces tienen ya el conocimiento, y aún así con conocimiento van, cayeron, ¿verdad? Pero todo eso trae consecuencias, mis hermanos. Amén. Amén. Así que vamos a leer nuestro texto, ¿verdad? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice así la palabra de Dios. Fíjese bien: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya dijimos que era el pecado: desobediencia a la ley divina, a los mandatos, a los estatutos y a los parámetros que Dios ha establecido para que su pueblo no sufra esas consecuencias. ¿Por qué no me ayuda? Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, yo te doy gracias por tu grande bondad y tu grande amor, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Somos tu pueblo, tus hijos. Ayúdanos, Señor, para entender y comprender de aquí en adelante lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Porque sabemos, Padre mío, que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que perdonas el pecado cuando venimos arrepentidos. Señor, te pedimos, dale un corazón a tu pueblo entendido, una mente receptiva, Señor. Aleluya, para que reciba tu palabra, Señor, con un corazón abierto y dispuesto, Señor, a hacer lo que tú has establecido para sus vidas, y que ellos vean una vida bendecida en tu nombre, Padre. Te damos gracias porque tú nos escuchas, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte Amén. amén. Es bueno Dios, ¿verdad? Ahí. Déjame tomar tantita agua. Vamos a ver en primer lugar: el pecado separa al hombre de Dios. Definitivamente se hace una separación. Aunque muchas veces creemos: es que Dios está conmigo, es que Dios me cuida y me guarda, yo hago esto pero no me pasa nada. Está separado totalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo he escuchado eso: es que Dios me ha cuidado, he sufrido muchos accidentes y no me ha pasado nada. Piensan que Dios está con ellos cuando andan cometiendo sus pecados por allá, cuando se andan emborrachando, se andan drogando, y por eso chocaron. ¿Está conmigo? Y dice: Dios me ha cuidado. ¿Seguro? A lo mejor no es tu tiempo. Dios está dando la oportunidad de arrepentirte. ¿Cuántos dicen amén? Dios está dando la oportunidad de que venga, le pidas perdón y que no te vayas al infierno. Así de sencillo. ¿Verdad que sí? Pero así es, hermano. El pecado separa al hombre de Dios. Vamos a recordar un poquito lo que sucedió en el Génesis. Vamos a recordar solamente qué pasó con Adán y Eva. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Escucha bien. Vamos a hacer como un recordatorio solamente. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto. Ahí estaban. Estaban desnudos, no tenían vergüenza ni nada por el estilo. No había maldad en sus corazones ni nada por el estilo. El Señor les había dicho un mandamiento: no hagan esto para que no les vaya mal. ¿Y qué hicieron?
¿Sabes? Adán y Eva tenían una comunión personal con Dios, como hoy muchos tienen una vida personal, un encuentro personal con Dios. Muchos la tienen, muchos no la tienen. Seamos honestos y sinceros. ¿Está conmigo? Muchos tienen esa relación personal con Dios, pero muchos ni quieren tener relación personal. Pero bueno, vamos a seguir con este relato. Ellos tenían una buena relación con Dios. Cuando Dios llegaba al huerto y se escuchaba su voz, pues ahí estaba Adán. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. Sí, y empezaban a platicar. Mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Mira, así, acá, papá. Y Eva, tu mujer, aquí anda. Mira, Señor. Pues para ahí, ok, gloria a Dios. Y ahí estaban con Dios hablando. Pero de repente viene la serpiente. Escúchame bien. Viene el diablo, viene con todo ese engaño y empieza a seducir a la mujer. ¿Verdad? ¿Y dónde estaba Adán? Yo me pregunto si es cierto, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde andaba? Cuando la serpiente estaba hablando, teniendo un encuentro con su esposa. ¿Dónde estaba Adán? Cuando el diablo, la serpiente antigua, Satanás, estaba platicando con su esposa. ¿Qué onda, Eva? ¿Cómo estás? No, bien. Oh, ay, te ves bonita, mira qué guapa, aleluya, hijo. Y ahí estaba platicando. ¿Eh? ¿Y tu esposo dónde anda? No, anda muy lejos por allá. ¿Qué pasó? No está. ¿Dónde está tu esposo? No, pues está en el trabajo. ¿Y dónde? No, pues está con sus cuates y con sus amigos por allá. Mi oportunidad. No, fíjate que Eva, Dios dijo esto y esto y esto, y no es cierto. ¿Verdad? Dios dijo aquí, y no es cierto. No, sí, Dios dijo, me lo dijo mi marido. ¿Qué le andan haciendo caso a tu marido? Ni siquiera se preocupa por ti, tu esposo. Ni siquiera te está cuidando. ¿Dónde anda? A ver, dímelo. Y así empezó a platicar con ella y todo eso, y hasta que cayó. Y empezó a comer del fruto prohibido. Y luego llega su esposo. ¿Qué onda, mujer? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? No, pues cómele. ¿Qué? Pero es que ese es el fruto que dijo Dios que no comiéramos. Esto está prohibido. No podemos hacerlo. Eva, tú cómele. Mi rey, mi amorcito chulo. Mira esto por acá. Ya llega el varón. Bueno, está bien. Te amo. Y que le muerde. Y cuando llegó Dios, Adán y Adán se dieron cuenta, se vio la mujer y el hombre, ¡ya! Se espantaron por lo que vieron, ¡ay! Empezaron a taparse con hojas, ¿verdad? Se asustaron y se escondieron. Y llegó el Señor y Adán, y se empieza a esconder entre las ramas, entre los árboles. Así es aquel que peca, se esconde, y más cuando ven al pastor. Ay, no, que no me va a ver el pastor. Estoy fumando, estoy tomando. No, hermano. Y se esconde por ahí. Esconden el pecado. Te voy a ser honesto. Muchos están escondiendo el pecado. Están escondiendo el pecado. Necesitan sacarlo. Necesitan ser honesto con Dios. Dios está hablando. Sal de aquí renovado. No escondas el pecado. Pero ahí están escondidos. Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? No, pues Adán, Señor, me dio miedo y vergüenza cuando escuché tu voz. Ahí viene el Señor me está hablando. Y se esconde. Es que estoy desnudo, Señor. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué pasó, Señor? Comiste del árbol, comiste del fruto. ¿Andas allá de pecador? Sí. Sí. No, Señor, pues la mujer. ¿Cómo que la mujer? No le eche la culpa. Y luego la mujer. ¿Y? No, pues la serpiente. Mira. Y ahí empieza. Serpiente, comerás polvo. Mujer, serás así, darás a luz con dolor. Y va, y empieza. Varón, tendrás que arrancarte el lomo. Espinos y cardos, dolor te producirá el trabajo. Ay, muchos no quieren trabajar por eso, ¿verdad? Qué flojos. Bueno, el caso es que dijo, saquemos al hombre. Y se fue. Ahí empezó la separación, hermano.
empezó a orar. Cuando ellos salieron del huerto del Edén, por su pecado, ya no se escuchó la voz de Dios. Adán ya no escuchaba la voz de Dios. Es lo que pasa con el pecado. Cuando el hombre, el Hijo de Dios, comete pecado, ya no escucha la voz de Dios. Ya no escucha la voz de sus hermanos. Ya no escucha la voz de su pastor, que le dice, no lo hagas. No, tú cállate. ¿Sí me explico? Y ahí está. ¿Por qué? Porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. ¿Has leído la Biblia? Sé honesto. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído el Antiguo Testamento? Continuamente, cuando Israel pecaba, el Señor los desechaba. ¿Cierto o no es cierto? Eso es separación. No oiré más tu oración porque estás pecando. Y eso es lo que muchos piensan, que están orando y que el Señor los escucha cuando están en pecado y haciendo cosas que no deben hacer. Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. ¿Está conmigo? Así que, mi hermano, el pecado separa al hombre de Dios. Cuando utilizamos la palabra pecado, estamos hablando de la acción de desobedecer a Dios. Son desobedientes, rebeldes. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, estamos hablando de las cualidades que tiene, las cualidades propias de la acción de desobedecer a Dios. Desobedecemos a Dios y eso no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? No es bueno. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, hermano, debemos prepararnos para lo que viene. Definitivamente. Ahí está. ¿Cuáles son las cualidades del pecado? El pecado te engaña. El pecado destruye familias. El pecado destruye jóvenes. El pecado destruye las almas. El pecado destruye las relaciones entre familias. Sí, hermano. Eso es, hermano. Así que destruye todo, hermano. El pecado destruye nuestra relación con Dios. Corrompe el carácter del hombre. Corrompe el carácter de la mujer. Y luego te condena. Hay condenación. Por eso, a veces tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es bueno o malo delante de Dios. Pero muchas veces ya ni preguntamos. ¿Ya ve? O sea, ya no preguntamos, ya no hacemos nada y solamente es que yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Le guste a quien le guste. No, pero es que Dios no quiere. No. Aquí estamos en el mundo. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo comete. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado corrompe la mente. Escúchame. El pecado corrompe la mente, corrompe el corazón, corrompe el alma, corrompe nuestros ojos, corrompe nuestros labios. Corrompe todo nuestro ser. Nos hace mirar que lo que hacemos está bien cuando está mal delante de nuestro Dios. Pero no lo miramos porque estamos ciegos una vez más. Eso es lo que hacíamos en el mundo. No teníamos conocimiento de la palabra de Dios y añadíamos pecado tras pecado a nuestras vidas. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando venimos a Cristo, nos abrió los ojos y nos dimos cuenta que lo que practicábamos estaba mal. Pero aún así muchos lo siguen haciendo. Muchos siguen involucrándose allá. Y eso trae consecuencias. ¿Está conmigo? Escúcheme. Tengo un ejemplo. Un corredor, escuche, a un corredor comerse una rebanada de pastel, dice este comentario, la noche anterior a su carrera sería buena idea. ¿Por qué? Porque de ese modo introduciría a su cuerpo cierta cantidad de carbohidratos, o sea, energía. ¿Está conmigo? Esto es recomendable. Bueno, eso dice este comentario. Una rebanadita de pastel para aquel que va a correr, le da energía. Pero bueno, en cambio, dice, para un diabético, comerse una rebanada de pastel, pues sería grave, ¿por qué no? Y más con el de chocolate que trajimos en el aniversario. Estaba bien dulce, pero bien sabroso. Comerse esa rebanada de pastel, no, hombre, para un diabético lo fulmina. ¿Estás conmigo? Así es. Bueno, el pecado así es. Escúcheme, le puse aquí yo
Casi no puedo leer, pero me acuerdo más o menos. Mire, para el mundo es fácil pecar y es normal. Escúchame, no le afecta en nada porque no conoce de Cristo. ¿Está conmigo? Está pecando y pecando y pecando y se le hace normal ya. Todo lo que pasa en el mundo es normal. Pero para un cristiano, no. Para el Hijo de Dios no debe ser normal. Que ya tiene el conocimiento de Dios. Para un cristiano pecar es fatal para su vida espiritual, para su eternidad. Estar involucrado una vez más en pecado, aleluya, corre el peligro de perderse por toda la eternidad después de haber conocido la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Por eso es importante que conozcamos todo esto. El pecado trae sus consecuencias. Romanos 3:23 dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Aquí no hay excepción de personas. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. ¿Está conmigo? Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida cometimos actos, hermano, que ahora nos avergonzamos. ¿A poco no? Ahora que ya tenemos el conocimiento de Dios, sentimos mucha vergüenza. Pero estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aquel que peca es excluido de la gloria de Dios. Hasta que una vez más, si es que se arrepiente y tiene la oportunidad de venir una vez más al Señor. Porque hay gente que comete pecado, se va al mundo y ya no regresa a los caminos y muere por allá. ¿Está conmigo? Muere. Se fue al pecado, se fue al mundo, muere en pecado, alejado de los caminos de Dios. Quizás alejado de su familia, yo no lo sé. Solo porque se involucró en las cosas del mundo. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos fallado y teníamos una muerte espiritual. Pero es a Dios que nos revivió. Y por ese pecado, usted y yo estábamos separados de la gloria de Dios. Pensábamos allá en la religión que teníamos, que haciendo ciertos ritos religiosos íbamos a entrar a la eternidad. Pero seguíamos borrachos, drogadictos, pleitistas, celos y groseros y blasfemos. Eso es lo que éramos. ¿A poco no? Pero así está el mundo. Pero el pecado hace separación. El mundo, la religión no se los dice, no se dan cuenta. Ellos piensan que el día que mueran, aunque mueran borrachos, adulterando, fornicando y haciendo toda clase de pecados, matando, asesinando, drogándose, emborrachándose, se van a ir a la eternidad. Ellos piensan. Pero no es así. El pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Aún cristianos, lo terrible es que cristianos piensan igual. Hijos de Dios piensan igual. Aquellos que han conocido la verdad de Cristo piensan igual. Piensan que les va a ir bien. ¿Está conmigo? Pero por eso el mensaje: el pecado separa al hombre de Dios. Cuando pasa todo esto en nuestras vidas, lo que va a pasar es que nos vamos a alejar de Dios día tras día y vamos a estar destituidos de la gloria de Dios. O sea, corremos el peligro de morir lejos de los caminos de Dios. Corremos el peligro. ¿Está conmigo? De morir lejos de los caminos de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Así que, o sea, no tenemos parte ni herencia con Dios. Le compartí un mensaje de los deseos de la carne, ¿verdad que sí? Una parte de ahí. ¿Y qué dice? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A poco no? Pues eso. La paga, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay parte, no hay suerte, no hay nada, no hay herencia con Dios. Pero muchos piensan que sí. Yo soy cristiano para siempre y vivo como quiero.
Dios me perdonó para siempre y puedo vivir haciendo y deshaciendo de mi vida lo que yo quiera. Vengo a la iglesia, pero puedo seguir drogándome, emborrachándome, adulterando, fornicando. Ah, pero vengo a la iglesia. Por eso mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo. Porque tienen miedo de dejar su vida de pecado. Cristianos debemos dejar nuestra vida de pecado. Cuando dicen amén. Si ya estamos aquí, Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado. Ya no regresemos a las andadas, como dice por ahí el dicho. ¿Está conmigo? Dígame, hermano, eso ya no tenemos herencia con Dios. Cuando un hijo se porta mal con su padre, bueno, si tu hijo se porta mal, ¿qué le dices? ¿Nada? Ya les caí, no les dice nada. No, hermano. ¿Lo reprenden o no? O sea, cuando su hijo se porta mal, ¿lo reprende, lo regaña, le llama la atención o no? ¿O lo deja hacer como quiere? Si usted deja a su hijo, a su hija hacer lo que quiere, por eso está pasando lo que pasa. Porque no hubo una llamada de atención. O a lo mejor también el hijo es bien rebeldón. Y la hija, la verdad, porque a veces tenemos nuestros hijos bien rebeldes, hermano. Pero es lo mismo, porque el mundo los atrapa. El mundo los atrapa. ¿Está conmigo? Cuando un hijo se porta mal, pues lógicamente, hermano, el padre le llama la atención. O muchas veces lo deja fuera del testamento. No te voy a heredar nada por portarte mal. No. Es la verdad. Se han oído noticias. Es que no me dejó Pues ¿cómo te va a dejar? Si eras un borracho impedernido, drogadicto, pues mejor se lo deja a aquel que se porta bien. Porque sabe que aquel lo va a cuidar, este lo va a echar a perder. Pero dicen amén. ¿Verdad que sí? Pues así es nuestro Dios. Nuestro Dios también es así. ¿Verdad? También, si pecamos, pues no tenemos parte con Él. No tenemos herencia con Él. ¿Está conmigo? Por eso dice, no heredarán el reino de Dios. Así que mi hermano, ¿qué sucedió? ¿El papá fue malo? ¿El papá es malo? ¿El padre cometió un error? Pues no, el hijo hizo que el papá tomara esa decisión, ¿a poco no? Imagínate al papá partirse el lomo desde pequeño a lo mejor, y compró una casa, y compró un carro, y luego compró otra casa a lo mejor, y ahí tiene, pues bien que mal, pues está ahí bendecido, vamos a llamarle así. Y el hijo no le costó nada, ya no está esperando que el papá se muera para que reciba la herencia. ¿Ah? Es más, muchos hijos así están. Sí, muchos hijos están esperando que el papá se muera para recibir la herencia. Pero en serio, cuando el hijo se porta mal, el papá no piensa mucho en él. Lo ama, lo quiere, pero no piensa mucho en él. No, le dejo esto y lo va a despilfarrar y va a quedar en la calle. ¿A poco no? Entonces, nuestro Dios también así es. O sea, nos cela con celo santo. El Espíritu Santo nos cela y dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero cuando lo hacemos hay una separación, mi hermano. No hay herencia. Pero queremos las bendiciones de Dios bien separados de Dios. ¿Cómo? Queremos que Dios bendiga a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y queremos que Dios nos bendiga, pero estamos bien separados de Dios por nuestro mal proceder, por nuestro mal comportamiento. ¿Cómo es eso? No se puede, o sí se puede. Digo, si se puede, pues yo también sé lo mismo. Pues sí. Si se puede, si usted me dice, no, pastor, se puede. Bueno, entonces yo también. Y ya vivimos aquí todos juntos. ¿Cuál problema? Venimos y vamos, venimos y hacemos. Y por ahí, pues, no, hermano, ¿cómo cree? Eso no nos dice la palabra de Dios. Amén. Así que mi hermano, el hijo provoca que su padre no lo pusiera en el testamento. Algo similar pasa con nosotros cuando el pecado nos engaña, nos induce y nos hace ver que no pasa nada. El pecado nos deslumbra. Así, hermano. Déjame decir algo, pero
Ay, Padre mío, guárdame. Pero sí, así es, hermano. El pecado muchas veces nos deslumbra. ¿A poco no? El pecado se viste de mujer. Muchas veces. ¿Sí? Y engaña al hombre. No es para la mujer, ¿eh? Pero el pecado se viste así a veces. Pero también se viste de hombre. Un hombre seductor. Sí. Sí, hermano. Y la mujer también, luego, bueno, allá, aquí no, se hablan de los de allá. ¿Ya? A sacar a los cristianos. Sacar a los buenos cristianos. Sí, hermano, el pecado así. ¿Qué haces en la iglesia, mi rey, mi amor, mi cuchunguito? ¿Sí? Ya no vayas a la iglesia, vente. Allá en la iglesia no te van a dar lo que yo te voy a dar. Sí, hermano. Sí, y ahí va. Ahí va, y también viene, mire, ese es para, o sea, mujeres, hombres, se llevan los hombres. Ya los hombres, sí. ¿Dónde vamos? Sí. Y luego vienen ahí los hombres también, fíjate, también. Vienen hombres, hola, qué guapa te ves con esa blusa. Ay, te ves bien guapa, bien bonita te ves. Ay, te amo, te quiero. Ay, mi gordita, mi fraquita, mi gente, mi niña. Y la mujer más se pavonea, no, hombre. Cuando un hombre ya, lo traigo muerto. Hermano, me ha tocado mirar cómo gente llega a las iglesias y destruye matrimonios, destruye la vida de jóvenes y de jovencitas que han servido en el ministerio por el pecado y se separa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi hermano, el pecado engaña, seduce, hermano, aleluya, deslumbra y te hace pensar que no va a suceder nada, pero suceden muchísimas cosas. Lucas 15, 11, 16, quiero tomar como ejemplo este texto. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo a su manera, perdidamente. ¿Está conmigo? Y cuando todo lo hubo malgastado, malgastó su vida espiritual, malgastó su tiempo, malgastó su dinero, malgastó su matrimonio, malgastó sus hijos. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a pedir limosna. Ay, no, perdón, es necesidad. Se fue y se arrimó con uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Después de ser un hijo de Dios, vaya, apacienta cerdos. Ese trabajo en aquel tiempo era degradante para un judío, mi hermano. Pero bueno, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Tengo hambre, dame de comer. Su vida espiritual está por los suelos, todo podrido por dentro. Así estaba el hijo pródigo. Vivió perdidamente, vivió a su manera, vivió como él quiso, le dio vuelo a la hilacha, hizo lo que quiso, vivió a su manera. ¿Qué onda, mi reina? Vente para acá, tengo mucha lana, mira. ¿Así? Y ahí va la Dalila. Así vivió como quiso, mi hermano, haciendo y deshaciendo, y ya se le acabó la lana. El dinero no dura para siempre. Cuando no lo sabes invertir, cuando no lo sabes trabajar. Y así, hermano, pum, se vivió perdidamente y al rato tuvo hambre. Así está la vida espiritual de muchos hijos de Dios. Es la vida espiritual. Este es el ejemplo de una vida espiritual de hijos de Dios. Hijos que estuvieron aquí en la cobertura de su padre, como este muchacho. Estuvo en la cobertura, en la bendición de su padre. Este hijo gozaba de los beneficios que su padre le otorgaba y le daba. Trabajaban ahí en la hacienda de su padre, en el rancho, y ahí recibía todo lo mejor, pero él quiso irse de rebelde. Así se van muchos hijos, de rebeldes.
y al rato quieren comer comida de los cerdos. O sea, cualquier tipo de religión quieren comer para satisfacer su deseo espiritual, y muchas veces se la creen, porque religiones y tradiciones es comida de perros y de cerdo, y mandamientos de hombre es comida de cerdos. ¿Está conmigo? Pero así es. Ay, me disculpa, pero usted así es. Entonces, mi hermano, no debe ser así con los hijos de Dios. Cuando el hijo pródigo tomó sus bienes para vivir perdidamente, nunca se imaginó, escúchame bien, nunca se puso a pensar, está bien la decisión que voy a tomar. Nunca se imaginó que iba a terminar mendigando y deseando la comida de los cerdos. Hombres y mujeres nunca piensan en las consecuencias de las decisiones que van a tomar. Solamente viven el momento, porque en ese momento son felices y contentos. Les bajan el sol, la luna y las estrellas. Satanás hace aleluya su trabajo, y así viven, y nunca piensan en las consecuencias que vienen adelante, cuando ya está en el piso espiritualmente, apacentando los cerdos. Imagínate limpiándole ahí a los cerdos, y luego llevando el machico a los cerdos, y decían: ay, tengo hambre. Tengo hambre de Dios. Ay, me acuerdo cuando estaba en la casa de mi padre. Ay, me acuerdo cuando el pastor me decía: no lo hagas. Me acuerdo cuando mi papá me dijeron: hey, no seas burra, no cometas esa decisión, no hagas eso. ¿Verdad que sí? Ya están allá lamentándose. Si estaba el hijo pródigo. Pero, hermano, el pecado engaña al hombre, le hace ver que todo va a salir bien. Oh, ¿qué estás haciendo ahí metido en la iglesia? El pecado no solo engaña para atraer, sino que ocasiona que la persona se engañe a sí misma con el fin de justificar sus malas acciones, y se repite cosas como estas. Pongan mucha atención. No es malo. ¿Qué de malo tiene, pastor? Te voy a tocar este punto. ¿Qué de malo tiene que yo tenga novio y novia? ¿Qué malo tiene que yo escuche música? ¿Qué de malo tiene que yo no venga a la iglesia? ¿Qué de malo tiene que yo no haga esto y no haga lo otro? Todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo tiene que yo vaya al cine? ¿Qué de malo tiene que yo me vaya a bailar? ¿Qué de malo tiene? Tiene mucho. Nada más que no lo miras. Pero yo sí lo miro. Y Dios lo mira también. ¿Qué de malo tiene una cervecita, pastor? Nada más es como aperitivo antes de la comida. Es la costumbre de la familia. Pues ya quita esa mala costumbre de la familia. ¿Qué malo tiene? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica. Los santos de la Biblia también pecaron, todo con el fin de apaciguar su conciencia, que trata de refrenarlos para que no cometan lo malo. Además, muchos dicen: yo ni le voy a hacer caso al pastor, ni de mi familia es, yo ni lo conozco. Bueno, está bien, respeto la decisión. Yo, como pastor, los aconsejo. Como pastor, les digo, les predico, les comparto. Ya depende de cada uno de ustedes si lo hacen o no lo hacen. Pero yo hasta muchas veces cuando escucho: es que ya sucedió aquello, le dije. Y no me agarro la cara y le hago: ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Es como un papá cuando falla el hijo. Ay, este hijo, ¿verdad que sí? Así es el pastor con las ovejas, que ama, que alimenta, que apacienta. Cuando una oveja mete la pata o comete errores o toma decisiones equivocadas, el pastor nomás le hace: ay, Señor, ¿ahora qué decisión voy a tomar? ¿Se van a enojar conmigo?
Así como cuando te enojas con tu papá porque te dice que hiciste mal, pero se enoja. Pero así es, hermano, cuando dicen amén. No, mi hermano, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Dios todo lo mira, Dios todo lo sabe. Todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Definitivamente, Gálatas 6, 7 y 8. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Verdad? Escucha bien lo que dice. No se engañen. Así le voy a poner porque así es lo que dice. No se engañen ustedes. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Está conmigo? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Algo maravilloso. ¿Está conmigo? Definitivamente, hermano. No hay vuelta de hoja. No podemos escapar a esta ley de la siembra y la cosecha. No podemos hacernos a un lado. ¡Ay! Me equivoqué en el sembrar. Pues ni modo. Ya te equivocaste, sembraste, pues ahora recibe lo que viene. Ahora dicen amén. El que siembra para la carne, para los deseos de la carne, para los deseos del mundo, para los deseos mundanos, pues segará corrupción, segará calamidades. No hay vuelta de hoja. Vienen los problemas, vienen la paga, vienen las consecuencias de las decisiones, definitivamente. ¿Está conmigo? Por eso es importante que pensemos qué vamos a sembrar de aquí en adelante ya. ¿Qué estás sembrando? ¿Para qué estás sembrando? ¿Sigues sembrando para los deseos de la carne o sigues sembrando para los deseos del espíritu? Porque el que siembra para el espíritu, estamos hablando de una vida espiritual. Mira, sembrar para el espíritu, oración, congregarse, evangelizar, leer la palabra de Dios, estar involucrado en las cosas de Dios, lo más que se pueda. ¿Estás conmigo? Estar involucrado en lo más que se pueda en las cosas de Dios. Pero muchos no quieren. El pastor todo el tiempo los quiere tener ahí. Nos quiere tener en la mañana. Nos quiere tener en el evangelismo. Nos quiere tener en los servicios. Nos quiere tener en los jóvenes. Nos quiere tener en el matrimonio. Nos quiere tener en el concierto. Nos quiere tener en las películas. Nos quiere que vayamos allá. Quiere que vayamos para acá. Quiere que esto. Quiere que el otro. Así. La gente piensa así. Pero no piensan. Escuche bien lo que no piensan. No piensan y no dicen: no, el pastor quiere lo mejor para nosotros. Así como nuestro Dios quiere lo mejor, el pastor también quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos invita, por eso nos insiste en que asistamos, en que oremos, en que leemos, en que vayamos, porque eso, el pastor quiere lo mejor para nosotros. Nunca piensan eso, hermano. Y si usted dice que sí, es un mentiroso entonces. ¿Por qué no piensa? ¿Verdad que sí? Todo el tiempo dicen: es que el pastor. No. Si sembramos, cosechamos. ¿Está conmigo? Sembramos para bien, cosechamos bien. Sembramos para mal, cosechamos mal. Si siembra maíz, no puede cosechar frijol, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿A que no? Sí. ¡Ay, sembré maíz, pero voy a cosechar frijol! No es cierto. ¡Ay, sembré para la carne, voy a cosechar vida eterna! No se puede. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Ay, Señor, ¿por qué me hiciste eso? Pero bueno, nosotros los seres humanos somos expertos en fabricar toda clase de pretextos y excusas para justificar nuestro mal comportamiento y seguir transgrediendo los mandamientos de Dios, para seguir pecando sin sentirnos culpables. Romanos 6:23. Bueno, porque la paga del pecado es muerte. Primera parte. La paga del pecado es muerte. Ahorita vemos la segunda. Pero somos expertos en justificarnos para calmar nuestra conciencia, para sentirnos bien. La paga del pecado es muerte. Se muere espiritual, y si no se arrepiente, físico y eterno. ¿Está conmigo? Algo maravilloso encontramos ahí. ¿Qué dice? Léalo conmigo, la segunda parte. ¿Qué dice?
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? ¿En Cristo o en el pecado? ¿Ah? Tan sencillo, hermano, de entender. Pero muchos queremos hacer lo que queremos hacer. Y quiero finalizar. Dios perdona nuestro pecado. Eso es lo maravilloso de este mensaje. Esto es lo maravilloso de este mensaje. Que Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, nos perdona. Si ya sembramos para la carne, si ya estamos corrompidos en nuestra mente, si ya estamos contaminados, vengamos a Cristo y nos perdona el Señor. Porque Él es bueno. Amén. Pero una vez que ya fuimos perdonados, limpiados, purificados, santificados, restaurados, ya no volvamos otra vez atrás. Es el problema de la iglesia. Que Dios le perdona y otra vez se van y hacen lo mismo. Y no es así. ¿Cuántos dicen amén? No debe ser así. Así que, aleluya, Lucas 15, 17 en adelante. Está muy larga la escritura, pero voy a leer parte, nada más, porque es de 17 al 32. Pero estamos hablando del ejemplo del hijo pródigo. Cuando se fue y agarró allá y deseó las algarrobas. Bueno, dice, volviendo en sí. Cuando se vio en esa situación, dijo, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tomé la decisión equivocada? ¿Por qué me alejé de la cobertura del Padre? Empezó a reflexionar, aleluya, en la vida que estaba viviendo en ese momento y dijo, ¿cuántos hombres, mujeres están en la casa de mi Padre? Disfrutan de sus bendiciones. Yo creo que los que se han salido de la iglesia, así están. Híjoles, en aquel tiempo podía ir a la iglesia y ahora no puedo. En aquel tiempo me daban el alimento en la casa de Dios, iba y recibía palabras y yo ahora no. Eso es, volviendo en sí. Cuánta abundancia de pan y yo aquí deseando el machihue. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre y diré, Padre, pecado. Por eso es importante que vengas al altar y le digas, Padre Celestial, ya viniste a la casa, pues ven al altar y di, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contra tus estatutos, contra tus mandamientos, he pecado contra ti. Está bien, no soy digno de recibir las bendiciones de ser llamado tu hijo, pero hazme un jornalero. Y él dijo, Nel, eres mi hijo, te perdono. Y se levantó y fue corriendo, voy a ir. Y vamos a adelantarle un poquito. Y cuando el padre lo vio, estaba ahí el papá. Imagínate, al papá se paraba en las mañanas y en las tardes a la puerta viendo si su hijo regresaba. Mi hijo está muerto. Y oraba, quizás el papá oraba por su hijo. Y allá lo vio. Y cuando, allá viene mi hijo. Y corre el papá y lo abraza. Así es Dios con nosotros. Cuando venimos con un corazón arrepentido, dice, mi hijo, aquí está. Mi hijo, mi hija, ha vuelto. Él ya está esperándote. Con ese corazón de amor, con ese corazón de misericordia. Para perdonarte, para limpiarte, para purificarte, para bendecirte una vez más. Y te abraza con los brazos espirituales, aleluya, y se goza porque has vuelto. Y el Padre expresa estas palabras, mi hijo era muerto y ahora he revivido. Así está aquel que se aleja, aquel que siembra para la carne, aquel que se involucra en pecado. Mi hijo estaba muerto, pero ya está aquí, ha revivido. Gloria sea al Señor. Que nos da un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Señor, te damos, Cristo de gloria. Tú eres el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de perdón. Si
Sí es cierto, mi hermano, hay consecuencias, aleluya, cuando pecamos, pero también, hermano, si volvemos arrepentidos, aleluya, con un corazón honesto y sincero a Dios, Él nos perdona, Él nos levanta y Él nos bendice una vez más. ¿Tú quieres eso? Entonces, si quieres eso, vas a salir de tu asiento y vas a venir. Así que así como el hijo regresó a pedir perdón a su padre y al padre le perdonó, así es Dios con nosotros cuando nos acercamos una vez más con un corazón arrepentido y sincero de haber cometido pecado, de habernos alejado de la cobertura del Padre. Eso sucede. Y sabes, el Padre lo vistió una vez más. Le puso vestiduras limpias. Le dio un mejor calzado. Mira, escúchame bien si no entiendes esto. Escúchame. Si vuelves a Cristo con el corazón arrepentido, Él te vuelve a dar las vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas que manchamos con nuestro pecado. Él nos quita esas vestiduras manchadas y nos vuelve a dar las vestiduras blancas, resplandecientes. Eso es lo que hace. Eso es lo que hizo el Padre con su Hijo. Venía todo manchado, todo destrozado, todo sucio. Pero cuando llegó, denle ropa a mi hijo, denle calzado, atiéndanlo. Así es Dios con nosotros. Te atiende, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Así que Primera de Juan 1:7 al 10 dice así la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Así que, mi hermano, ven a Cristo Jesús. Cuando confesamos nuestro pecado, Él escucha, Él nos perdona, Él nos limpia. ¿Está conmigo? Cuando venimos verdaderamente arrepentidos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hace eso el Señor? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Te ama a ti y me ama a mí. Lo que no ama son las decisiones que tomamos. Lo que no ama es el pecado que practicamos. Eso es lo que no ama. Pero cuando venimos y decimos: Señor, me arrepiento de corazón, Él nos perdona. ¿Está conmigo? Aleluya. Así que quiero concluir. Solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Él murió y derramó su sangre precisamente por eso, para limpiarnos y purificarnos y restaurarnos. Así que, mi hermano, ya no andemos más en pecado, porque las consecuencias vienen. El que practica el pecado, escúchame bien, aquellos que practican pecado debe prepararse para recibir las consecuencias. Pero yo te recomiendo que no, que te alejes, que vengas a Cristo y le pidas perdón. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Cristo de gloria. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Bendito seas, Señor, por tu grande amor y misericordia. Inclina tu rostro en reverencia a Dios y en respeto a tu hermano, tu hermana que está a tu lado. Meditando por un momento. Medita y piensa en todo esto que el Señor habló, en todo esto que escuchaste. Medítalo, reflexiónalo, piensa por un momento, reconoce que has fallado, reconócele y ven a Cristo. Ven a Cristo y pídele perdón. Y dile que te limpie, que te purifique,
Porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado trae consecuencias. El pecado no es bueno. Quien es bueno es nuestro Señor Jesucristo, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Así que mi hermano, hermana, Dios habló a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie. Sal de tu asiento y ven al Señor Jesucristo. Ven a Cristo, ven al altar. Ponte de rodillas y definitivamente pídele perdón. Dile, estoy arrepentido, arrepentida, he practicado, he hecho. Y si no lo has hecho, pues dile, es tan sencillo, dile, Señor, sígueme fortaleciendo para no caer en el engaño del diablo, en las tentaciones del mundo. Ven al altar, esos altares están abiertos. Sí, Señor. Yo muchas veces pasaba al altar, no porque haya pecado, sino porque le decía, Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a no caer en la tentación. Ayúdame a no caer en el engaño del diablo. Porque el diablo es muy sutil para engañar al ser humano, al cristiano. Y el diablo anda sobre el cristiano, no anda sobre el del mundo. El del mundo lo tiene ahí, anda sobre el cristiano. Sí, mi Señor, habla con Dios. Mas no me eches fuera, Padre celestial, de tu presencia, Señor. eres mi Dios, eres mi luz, No quites tu eres mi Rey, Señor. de mí. Ayúdanos, Señor, a no caer Restaura en la tentación, en el engaño, el gozo en la seducción del pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona tu pueblo. Perdona tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo. Perdona nuestras fallas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores, Padre. En el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Eres el eterno Dios. Eres el eterno Salvador. Eres el eterno Redentor. Gracias te damos por santificarnos, por purificarnos, por restaurarnos, Señor, por perdonarnos. Escudriña los corazones, escudriña las mentes y límpianos, Señor. Bendito seas. Aleluya. Gracias, Señor. Sana nuestra vida espiritual, Señor. Sánanos, Señor, en lo espiritual. Sana tu pueblo, sana tu iglesia. Sana a los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Haz milagros, maravillas en medio de tu iglesia. Sana, Dios, quita toda enfermedad, Señor. Quita toda dolencia, Señor. Quita, Señor. Sí, en medio de tu pueblo, toda maldad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Dios, sí, arriba, babashita, tío, arriba, babashita, acá. Y arriba, babashita, gracias, Cristo. Bendito Dios, vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo eres, mi corazón te alaba, mi corazón te exalta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Sí, mi Señor, a permanecer aquí, a permanecer en ti, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.
llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán.